Hoy vamos a hablar de real estate, ya que nos visita Carlos Galán, muy conocido por su canal de YouTube y de Spotify Libertad Inmobiliaria, donde habla y da consejos para invertir y ganar dinero en real estate. Carlos tiene 20 pisos, nos contará por qué compra pisos y cómo los rentabilizas, y también pasaremos por todas las opciones de inversión que hay en el mundo inmobiliario para que nos dé su opinión de cuáles le gustan, de cuáles no les gustan y de cómo hacer dinero en las mismas. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Joseph, con ganas de esta charla, por fin, y encantado de estar aquí, muchas gracias. Gracias por venir desde Zaragoza, ¿no? Eso es, desde Zaragoza, de allí soy y allí llevo la mayor parte de mi vida, aunque he vivido en otros sitios, entre ellos Madrid también. Ok, hoy un placer tenerte aquí. Tú tienes 32 años y 20 34, pisos. 34 años y 20 pisos. Eso es. Entonces, ¿cómo se te empieza a meter la idea en la cabeza de que tienes que invertir o que hacer algo más allá del trabajo? Pues realmente desde muy pequeño, desde muy niño, ya me llamaba la atención todo lo relacionado pues, con el dinero, con los negocios, con las inversiones. Y de hecho, yo recuerdo que a los 7 años mi abuelo me daba la paga todos los domingos. Y ahí ya le pedí, que descubrí, había escuchado eso que eran las acciones, y le pedí que no me diera más pagas, sino que me empezase a comprar acciones, ¿no? Para ir teniendo unos dividendos más adelante. Y bueno, luego, pues como te decía, desde pequeño me llamaba mucho la atención todo esto. Empecé en su día más con la bolsa, compré mi primera acción cuando tenía 15 años, y en aquel momento lo que me llamaba muchísimo la atención era la bolsa, el mercado, que lo veía como algo mucho más atractivo, mucho más sexy para un adolescente, mucho más que los inmuebles. De hecho, yo empecé a tener relación con los inmuebles cuando yo tenía 12 años, que ahí mi padre falleció, y él había comprado pues un par de pisos y algunas plazas de garaje pues para invertir, ¿no? Y ahí empecé poco a poco a ayudar a mi madre con la gestión de esos inmuebles, pero en ese entonces lo veía como algo que era como una mala inversión. Yo lo comparaba con la bolsa y decía, ostras, pues estos inmuebles al final dejan una rentabilidad muy baja, un 3-4%. Esto es de boomer, ¿no? Exacto. Lo veía como el negocio del que no sabe en qué invertir y dice, bueno, pues lo meto en ladrillo. Lo veía como el negocio de la otra España. Eso es, como el negocio de los tontos, por así decirlo. Pero bueno, también era normal porque esos inmuebles que había comprado mi padre no eran pensados para ser rentables, para invertir con una mentalidad de inversor, sino más con una mentalidad de propietario. Entonces era normal que no dieran mucha rentabilidad. Ya te digo, un 3-4% anual. Yo lo comparaba con las acciones y decía, ostras, es que no hay color. Entonces, bueno, yo durante mucho tiempo lo que me gustaba eran las acciones, el mercado, incluso los derivados. De hecho, luego estudié economía y bueno, me dediqué durante un tiempo a eso. Pero ya luego cuando acabé la carrera y empecé a ver qué hacer con mi dinero, pues vi que en Estados Unidos trataban la inversión inmobiliaria con una óptica diferente y que si nos enfocábamos en la rentabilidad, si pensábamos como un inversor que dice, oye, voy a por los números, no tanto a que el inmueble sea bonito, no tanto a que me guste a mí, pues que las rentabilidades que podía dar eran muy buenas y que unido al apalancamiento bancario, unido a esa deuda buena, pues realmente era una opción muy buena para acercarme a esa libertad financiera y a hacer crecer mi patrimonio con el dinero del banco. Ok, aquí has tocado muchos temas interesantes. O sea, lo primero, pisos. O sea, tú decides que esa libertad financiera y esa llegada al real estate, a los bienes raíces, va a ser comprando pisos. Sí. ¿Por qué pisos específicamente? O sea, tú o no invertir en un fondo. Bueno, ¿por qué pisos? Sí. O locales comerciales. O sea, ¿qué viste en los pisos? Perfecto. O sea, si quieres, yo realmente inicialmente pensaba que esa libertad me la iba a dar el mercado, ¿no? Las acciones inicialmente, luego ya cuando vi que yo por lo menos no era capaz, incluso después de estudiar mucho, incluso después de dedicarme profesionalmente a ello, que no era capaz de predecir el mercado, y empecé a invertir en fondos indexados y dije, vale, esto veo que es un camino seguro, pero me va a llevar décadas, ¿vale?
que está bien. O sea, voy a acabar teniendo un patrimonio con el que por lo menos no depender de la pensión pública, independizarme de papá Estado. Pero luego dije, vale, si quiero hacer algo más, no te diría a corto plazo, pero más a medio plazo y de tratar de conseguir esa libertad más rápidamente, necesito jugar con un dinero que no es mío, necesito apalancarme. Y en acciones o fondos indexados es casi imposible apalancarse. Sí, o sea, para el que no sabe, ningún banco te va a dar dinero para que compres acciones, en Correcto. principio. Tú después puedes cogerlo y fraudulentamente comprar acciones, pero en principio Correcto. no te lo dan. Okay. Fíjate, incluso acciones del propio banco, Sí. que para el banco debería ser lo más seguro. Nunca te van a financiar para eso, por lo menos no en grandes cantidades. Aparte que es muy riesgoso porque si bajan las acciones te ejecutan ahí mismo, ¿no? Correcto. Vale. Tendrías ahí un margin call. Sin embargo, pues los bancos, a los bancos les gusta prestar dinero para comprar viviendas, Sí. ¿no? Entonces dije, vale, esto ya es un punto muy interesante. El hecho de poder jugar con un dinero que no es mío y que se vaya pagando solo, porque en ese caso, como tú decías, en el caso de las acciones, pues ahí dependes más de si suben o si bajan. En el caso de los inmuebles, el valor es más estable, el banco no está monitorizando cuál es el valor, no te va a hacer un margin call en principio, y además los pagos de la renta machean muy bien con los pagos de cuotas de hipoteca. Por lo tanto, de alguna manera, los pisos se van pagando solos, o mejor dicho, el inquilino va pagando tu piso, ¿vale? Entonces dije, vale, pues esto me suena bien, sobre todo, insisto, si voy a inmuebles rentables. La otra pregunta que hacías es ¿por qué pisos? Porque, bueno, podríamos decir, estoy dentro del mundo inmobiliario, bueno, el banco se puede fiar también de otro tipo de activos, podría ser interesante comprar otras cosas. Y efectivamente, yo inicialmente iba con la mente abierta, dije, bueno, esto veo que lo están haciendo en Estados Unidos, voy a ver cómo aplicarlo en España. Y empecé a ver inmuebles de todo tipo. Vi oficinas, vi locales, vi trasteros, vi garajes y vi viviendas también, ¿no? Entonces, pues los locales veía, ostras, con el auge de los centros comerciales, con el auge de Internet, ostras, es que no veo una demanda clara. Veo locales buenos que es que están vacíos desde hace años. Porque esto era en el 2000... Bueno, sí, a partir del 2015 más o menos. Pero bueno, ya había pasado un poco la crisis. Sí. Pues si eres en el 2010, 2011, caminabas por Velázquez, estaban todos los locales vacíos. Pero bueno, no era en esa época, era un poco después. Eso es. Entonces, claro, pues los locales le veía el problema de la demanda. Las plazas de garaje o las oficinas, pues bueno, quizá incluso los trasteros le veía más demanda, incluso frente a la vivienda tienen alguna ventaja, de que no necesitan tanto mantenimiento, de que el riesgo de impago es como menor porque es más sencillo desalojar. Pero, claro, le veía dos hándicaps. Por un lado, la financiación. El banco siempre prefiere prestar para una vivienda que para un local, que para un garaje, que para un trastero. Te va a prestar en menor proporción y seguramente al menor plazo, algo más caro. Y además, pues dependiendo del importe, igual no le compensa darte una hipoteca de 30.000 euros al banco. No es interesante para ella. Y por otro lado, la fiscalidad. Porque la fiscalidad de una plaza de garaje, de un trastero, de una oficina, de un local, pues todo eso, si lo haces bien, evidentemente, tienes que repercutir IVA, lo cual no pasa nada, pero ya es un poco más engorroso. Y luego no tienes, como sí que tienes en la vivienda, la reducción, que si es la vivienda habitual del inquilino, ahora te reduces un 50%. En contra de lo que se dice, la fiscalidad para el alquiler de vivienda es bastante buena. O sea, aquí siempre la gente se queja de todo y los caseros pues también nos quejamos de, ostras, es que el gobierno nos ataca y es que tal y es que cual. Pero la realidad es que por lo menos la fiscalidad, luego si quieres entramos en la regulación, pero la fiscalidad es bastante buena. Hasta 2015 me parece que era especialmente buena, porque si alquilabas a menores de 35 años me parece que no pagabas impuestos, literalmente la reducción era del 100%, y ahora hasta hace un par de años era del 60% si alquilas en larga temporada a alguien que va a ser su vivienda habitual, ahora es del 50%, lo cual está bastante bien, porque incluso aunque estés en el tipo marginal más alto del 47%, tu tipo efectivo está en el 23,5%. Es decir, ganar dinero alquilando inmuebles es mucho más
eficiente que ganarlo con tu nómina. Vamos a hacer muchos temas aquí, pero lo primero que quiero hacer es el business case de un piso. Vale. Para el que no sabe, ¿no? Entonces, un piso, tú compras un piso en promedio, no sé qué, 200.000 euros, podemos decir. No, yo me enfoco en pisos económicos. Si quieres, ahora también te explico. Sí, ahora después te voy a preguntar. Pero, a ver, claro, ha cambiado mucho y tendríamos que poner un poco la ciudad, pero vamos a poner 100.000 euros. Ok, un piso de 100.000 euros. Entonces, explícame, tú ves un piso o encuentras un piso de 100.000 euros para comprar. Entonces, explícame cuánto pones tú, cuánto financias, cuánto sacas de alquiler. O sea, hazme el business case para ver cuánto te da ese piso. Mira, ese piso de 100.000 euros, 100.000 euros es lo que vas a pagar al vendedor, más luego va a haber unos gastos, principalmente de ITP, que es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Vamos a redondear y vamos a poner un 10%. Va a depender de la comunidad autónoma, pero bueno, vamos a poner un 10%. Tú tienes que poner 100.000 más 10.000 euros de gastos. El banco, generalmente, cuando tú vas a pedir financiación, te va a dar, el estándar es un 80%, ¿vale? Entonces tú tendrías que poner esos 20.000 de entrada más esos 10.000 de gastos, unos 30.000 euros, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos de estrategias un poco más avanzadas para conseguir financiar más porcentaje y en lugar de poner 30.000, pues poner menos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que pones esos 30.000. Ahí, pues un piso de 100.000 euros... te podría dar un alquiler de unos 750 más o menos, ¿vale? Y ese piso financiado a 30 años, esos 80.000 euros, seguramente te va a salir una cuota de unos 300 euros más o menos. Por lo tanto, tú tienes unos ingresos de 750, una cuota de hipoteca de 300, ponle unos gastos de 100 euros más al mes, entonces 300 más 100, 400, pues que te quede ahí un cash flow de unos 300, o sea que, euros. A ver, en tu cuenta invertiste 30.000 y estás sacando como el 11%, un poquito más al año. ¿Sobre el dinero que he puesto? Sí. Sí, algo así. Después de pagar todo. Ajá, pero ¿y qué pasa si se rompe una tubería? Claro, se te puede ir todo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay unos gastos de mantenimiento. En mi caso están en torno al 7% de la renta, del ingreso. Ok. Sí. Vale, entonces de este 10-11 te quedan 4 o 5. Después de estos gastos. Debería quedar, sobre el dinero que pones, debería quedar por encima del 10%. Ok. Entonces, aquí hay varios temas interesantes. Primer tema que se me ocurre. O sea, a ti te recomendó para este podcast François Derbe. Sí. Y François Derbe en este mismo podcast dijo, yo no compro pisos para alquilar. ¿Por qué, François? Entonces, la razón por la cual no compro pisos para alquilar es porque mi tiempo es muy valioso. Correcto. Y no quiero ocuparme. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuánto hay que ocuparse de un piso? Yo te soy sincero. A mí mi mujer me llega un día y me dice, Joseph, que nuestros amigos compraron unos lofts y a ti te llamaron y tú no te quisiste meter y están ganando. Y yo le digo, no hay problema. Compramos un loft. Eso sí, te ocupas tú de todo. Yo no quiero saber nada ni de buscar inquilino, no buscar inquilino, hablar con agencias, meter gente, cambiarle la nevera o la platos porque se fundió, pintar. Entonces, todo eso, lo mismo que decía François, yo no quiero saber nada de eso. Entonces, ¿esto qué tan real es? O sea, ¿esto es una profesión que tienes que dedicarte o esto es una inversión? Que es diferente. O sea, yo entiendo, si esta es tu profesión y una persona lo que hace principalmente es dedicarse y es un profesional de alquilar pisos y de gestionar todo eso, es una profesión y está el tiempo encima. Pero yo trabajo en otra cosa, para mí sería una inversión. Entonces, ¿cuál es la realidad de ese tema? Es una muy buena pregunta. Yo lo he hablado con mucha gente porque me encontraba respuestas muy diferentes. Y digo, ostras, ¿cómo puede ser alguien que con un piso me dice que está súper estresado, que no puede más, que le llama cada 2x3 el inquilino, que cuando tiene un problema se abruma, y alguien con 10, 15, 20 pisos me dice que apenas le dedica unas horas al mes y que lo lleva súper bien? Entonces yo creo que ni una cosa ni otra. Y yo creo que también depende de si te gusta o no. Porque si te gusta, no lo ves tanto como un trabajo, sino, ostras, pues casi como un hobby. De qué bien que mis pisos están pagando solos, que me están dando esa libertad, pues casi que me alegro de hacer alguna gestión, ¿no? Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra. También te digo que cuando no es lo mismo
tener un piso que has heredado o tu piso de soltero que alquilas un poco por casualidad, que entonces, pues efectivamente, cada pequeño problema te abruma, de ostras, que se ha atascado esto, ¿a quién llamo? Ostras, que he tenido este problema, ostras, que ahora el inquilino este mes se ha retrasado, ¿qué hago? O sea, todo es como nuevo, que cuando ya tienes más volumen, y al final, pues como en todo, hay procesos y hay cosas repetitivas, que es, ostras, pues la siguiente vez que tenga este problema ya sé cómo resolverlo y ya no me abruma, ya sé cómo hacerlo y simplemente tengo un checklist que voy siguiendo. Entonces, aquí va a depender, pero estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con François, no es 100% pasivo, ni mucho menos, pero claro, es que la rentabilidad tampoco tiene nada que ver. Entonces, la rentabilidad sobre el dinero que pones, porque antes hemos dicho, bueno, que te deja un 10% del dinero. Sí, ahí estamos solo contando el dinero que entra en tu cuenta, pero tenemos que contar también que ese inmueble se va revalorizando y se revalorizan entero, no se revalorizan los 30.000 euros que has puesto de entrada, se revaloriza sobre los 100.000. Por lo tanto, el efecto, si se revaloriza un 3% sobre esos 100.000, realmente el impacto tuyo, como está apalancado, se multiplica por 2 o 3. El dinero que vas devolviendo al banco, en esa cuota que te he dicho de 300 euros, hay una parte de intereses, pero hay una parte también de capital que vas amortizando. Capitalizando, es como si estuvieses ahorrando. Claro, por lo tanto, realmente tú cada mes que pasa, más ladrillos de la vivienda son tuyos, entonces tu patrimonio neto también está aumentando. Entonces, realmente si sumas todo, en TIR posiblemente estemos por encima del 15%. Eso la bolsa no te lo da. Una vez que liquides el piso. Eso es. Ok. ¿En qué momento el volumen amerita que esto se convierta en un negocio que no sea unipersonal? Es decir, ¿en qué momento puedes tener una persona empleada que sea un chapuza o un manitas que vaya a arreglar cosas, una secretaria que gestione todos los pagos, o no hace falta porque todo se hace por servicios? O sea, ¿cómo se profesionaliza esto? ¿En qué momento se profesionaliza? Yo lo veo difícil para un particular que le compense el tener a alguien contratado únicamente para eso. Yo creo que haría falta un volumen incluso de más de 20 viviendas. Okay. Yo en concreto lo delego, pero no a tiempo completo. O sea, lo delego, como dices, por servicios. No es una jornada completa ni mucho menos. Okay. Otra cosa es que tengas alquiler por habitaciones o alquiler turístico, que en ese caso, sí, o sea, si son 20 inmuebles alquilados por habitaciones, desde luego que ahí sí que puede tener sentido tener una... Porque esto genera más. ¿El qué? Esto genera más. Sí, la rentabilidad puede ser del doble fácilmente. Okay. Sí, un inmueble, no sé, ese inmueble de 100.000 euros que te he dicho, si se alquila en alquiler tradicional de larga estancia en 750 euros por habitaciones, probablemente estés en los 1.500 euros de ingreso. Ok, está claro. Oye, segundo tema que hablaste, y este es un poco más psicológico, ¿no? Es el tema del apalancamiento. Uh-huh. Aquí hay dos temas con el apalancamiento. El primero, más emocional, ¿no? De saber que tienes 20 hipotecas. Uh-huh. Y el segundo te lo digo después que me hables de este. Entonces, ¿cómo vives tú con 20 deudas? Y esto es para todo el mundo. Hay mucha gente que esto le causaría ansiedad importante. Vale. O sea, yo no tengo 20 hipotecas porque algunos inmuebles los he ido pudiendo comprar libres de cargas o los he podido ir amortizando después. Pero bueno, si fuera el caso, tampoco sería algo que me quitaría el sueño. Por un lado, porque ha sido progresivo y he ido viendo pues, cómo se han ido pagando los inmuebles, e incluso en periodos en los que hemos tenido de crisis, como por ejemplo en la pandemia, y he visto que los alquileres han sido estables y que en una situación de máxima crisis, pues eso ha respondido. Luego, porque yo también tengo las hipotecas a tipo fijo, por lo tanto, estoy tranquilo en ese sentido de que aunque suban los tipos de interés, no siempre fue así, tuve hipotecas a tipo variable y aprendí, pero por esa parte también estoy tranquilo. Y luego estoy tranquilo tanto por el loan to value, lo que representa la deuda respecto a mi activo, que de hecho, pues mi activo cada año, por lo menos durante los últimos 5 años, ha ido subiendo cada año muy por encima de la inflación, y sin embargo la deuda
pues lo bueno es que no se actualiza con la inflación. De hecho, va bajando cada año, claro. porque la voy pagando. Y tú tienes hipotecas a largo plazo, a 30 años, Sí. cosas así, ¿vale? Sí. Por el joven. Yo también tuve una hipoteca a 30 años. Engañé al banco y me la dieron hace 4 o 5. Realmente también es un poco mito. Los bancos dan hipotecas hasta los 75 años de la vida de la persona, incluso hasta los 80, he visto yo. O sea que no... O sea, a mí, gente que viene y dice, ostras, es que tengo 50 años, ya no puedo. Ostras, puedes ir a una hipoteca a 25 años. Era una 30 años hace poco. Oye, quiero un tema ahí también con lo de la deuda, ¿no? Porque en línea con lo que tú dices, claro, tú eres más joven que yo, pero aquí hubo un periodo después de la crisis 2008, 2009, 2010. Exacto, que yo conozco gente personalmente que se arruinó. O sea, que habían comprado pisos, que habían comprado un terreno para hacer un desarrollo residencial o construir un par de edificios. Y aquí llegó el banco y le dijo, este terreno ya no vale tanto, sino que vale tanto. Total. Ejecutado. Entonces, esas situaciones existen. Lo que pasa es que después no ha existido más todavía en España. Y llegará en algún momento. O sea, en algún momento el mercado se dará la vuelta, los precios empezarán a caer y habrá una crisis en España. Y eso lo veremos, o sea, volveremos a ver ejecuciones hipotecarias en algún momento. ¿Cómo lo veo yo? Y acabo de responderte a la otra pregunta. O sea, por un lado está cuánta deuda tengo respecto a lo que vale el inmueble. Sí. Pero efectivamente puede ser que los inmuebles caigan de precio y llegue un momento que la deuda sea mayor, que eso puede pasar. Para mí, lo importante no es tanto eso, que también, sino que yo pueda hacer frente al pago de la deuda. O sea, el banco no ejecuta porque el valor caiga, ejecuta porque no pagas. Sí. Si pagas, le da un poco igual el valor del inmueble. Entonces, lo que tenemos que obsesionarnos es en poder pagar pase lo que pase. Por eso te digo, un inmueble que se alquila en 750, tengo una cuota de 300, hay más de la mitad de margen. ¿Pueden caer los alquileres? Por supuesto, pero yo calculo siempre que con una caída de alquileres del 20%, que sería histórica, no sé si se ha dado una caída de alquileres del 20% en un periodo rápido, poder pagar. Oye, si ese alquiler de 750 se pone en 550, ¿puedo pagar y puedo cumplir con el banco? Sí. Vale, pues yo ahí veo un margen de seguridad. Con lo que dices, y por acabar con esto, con lo que dices de la crisis, yo ahí era muy joven, no te sé decir exactamente, y yo ahí no estaba invirtiendo todavía, pero lo que creo es que pasaba eso, que había gente que se hipotecaba sin tener ingresos. Me hipoteco para tener un terreno que, ostras, porque creo que lo voy a vender, porque voy a promover, ostras, pero ¿qué pasa si no? Me hipoteco porque voy a comprar sobre plano, porque dentro de 2 años lo podré vender más caro. Ya, pero no te está generando ingresos. ¿Con qué pagas esas cuotas? No, y aparte que te daban el 100% de la hipoteca y más. Que bueno, lo mismo pasó en Estados Unidos. Está claro. Oye, parte de tu negocio, no quiero decir que depende, pero tiene la concepción de que el precio de la vivienda a medio plazo va a seguir subiendo. Entonces, quisiera entender para la gente normal que no está metida ni en inversiones y sobre todo no está metido en real estate. O sea, ¿qué pasa tanto coyunturalmente como estructuralmente en España que hace pensar que el precio de la vivienda va a seguir subiendo? Porque si tú sigues invirtiendo en esto, me imagino que es porque piensas que los pisos van a seguir subiendo, si no esperarías para comprarlos más adelante. No necesariamente. De hecho, yo esa pregunta me la he hecho algunas veces en los últimos años cuando ha habido, pues con toda la inflación que hubo, incluso después de la pandemia, ahí no estaba tan claro que los precios de la vivienda fueran a seguir subiendo. Y yo dije, ostras, ¿qué hago? Efectivamente, espero a ver si caen o no. Y dije, a ver, mi negocio realmente no es tanto que suban los precios de la vivienda. O sea, eso será un premio o una sorpresa. Pero realmente mi negocio es el alquiler. Mi negocio es que tengo que la mayor parte del dinero lo pone el banco a un tipo fijo con un interés bastante bajo, me da igual un 2, un 3 o un 4%, comparado con la rentabilidad del 7, 8, 9, 10%, es bastante bajo. Y básicamente es un negocio de diferencial de rentabilidad, que me prestan al 3
y lo pongo al 8, evidentemente poniendo trabajo y poniendo un riesgo, pero el negocio es más ese, y que la inflación vaya haciendo su parte, que es que vaya revalorizando los alquileres. Por supuesto, no espero subidas de alquileres del 10% cada año, porque esto está siendo una locura, okay, pero simplemente con que vaya subiendo al ritmo de la inflación, realmente ya es un buen negocio, ¿vale? Porque mi principal gasto, que es la cuota de hipoteca, está anclado. Esos 300 euros dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, con la inflación serán mucho menos, y sin embargo mi alquiler va a seguir subiendo. Entonces, el negocio es más ese. Que suban los precios de la vivienda, pues oye, fantástico para cuando venda, pero no es tanto eso. Claro, pues déjame reformular. Entonces, ¿qué ves tú que te hace pensar que el precio de alquiler va a seguir subiendo? Porque de cierta manera también está atado al precio de la vivienda. O sea, si sube el precio de la vivienda, debería subir el precio del alquiler. O sea, sería muy raro que baje el precio de la vivienda. Sería raro. Y que sube el precio del alquiler. Entonces, de nuevo, ¿qué ves tú, tanto estructural como coyunturalmente, que te hace pensar que eso va siguiendo bien? O sea, principalmente, bueno, hay un tema de oferta y un tema de demanda. Por el lado de la oferta es bastante fija. La vivienda en España pues crece ahora en torno a entre 100 y 150.000 viviendas al año, que eso es lo que se construye. Luego habría que ver también las viviendas que van saliendo del mercado porque se quedan súper obsoletas. Pero bueno, crece a ese ritmo y realmente la construcción las nuevas familias, los nuevos hogares que se crean, está en torno al doble. Entonces hay un déficit estructural. Mientras no se arregle, hay un déficit. Y luego, por la parte de la demanda, aquí dependemos sobre todo de la demografía y dependemos de los salarios o del momento de la economía en España, ¿no? Entonces, eso sí que puede cambiar más. La demografía, pues ya llevamos unos cuantos años en los que España pues va trayendo personas, va trayendo inmigrantes porque hace falta. Y para mí eso es algo que casi va a ser obligatorio en España y en Europa para mantener las pensiones. O sea, nos guste o no, en España necesitamos mano de obra porque si no cotizamos, no hay cotizantes suficientes como para pagar esas pensiones. Entonces veo que por esa parte puede cambiar, por supuesto, pero en zonas demandadas, en grandes ciudades, en periferias, en ciudades medianas, pues esa demanda va a estar ahí. Así que así lo veo. Pero es muy fácil, o sea, es un mercado imperfecto a favor de que suba el precio, porque hay más gente que necesita vivienda y muy poca construcción. ¿Por qué hay tan poca construcción en España? O sea, siendo un país que era el país del ladrillo y que todo el mundo invertía en el ladrillo. O sea, eso es un fenómeno reciente, que hay mucha menos construcción o oferta de viviendas que la demanda, pero tampoco estamos en un boom demográfico en España, ¿no? Bueno, o sea, viene inmigración, pero... Estamos creciendo en torno a 400.000 personas al año. Es fuerte, ¿eh? Bueno, pero... A ver, no es una barbaridad, pero... Estoy diciendo que esto no es... Sí. O sea, no es un polo de atracción de gente como hay muchos en el mundo, ¿no? O sea, crece, pero crece normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tan poca oferta? Vale, yo aquí tampoco soy un experto en esto, pero lo que dicen principalmente es un tema de regulación, de legislación y de que al final, pues en su día los promotores, digamos que lo tenían muy fácil y ganaba dinero cualquiera. Uh-huh. Y ahora no, pues no hay mucho suelo donde poder construir, hay mucho riesgo por la parte de los promotores y la rentabilidad que tienen no es tan alta, por lo tanto el incentivo que tienen a construir no es muy alto y parece que tampoco se ponen facilidades. Entonces, llevamos ya muchos años que se sigue diciendo esto y de hecho la demanda que hay de obra nueva es brutal, o sea, prácticamente lo que sale se vende y da un poco igual el precio, pero no es fácil y es lento, sobre todo es que es lento, tú te pones a construir y fácilmente vas a tardar 3, 4, 5 años hasta que puedas entregar la vivienda.
Por lo tanto, en ese sentido está complicado. Yo también creo que hay un tema un poco de concepción que es normal. O sea, la gente al final lee las noticias y asocia, ¿no? Y dice, ostras, construcción, ojo, en el año 2005, 2006, 2007 hubo un boom y eso nos trajo problemas. Entonces asocia, ostras, construcción, problemas. Y no. Realmente el problema no era que se construyera, el problema es que se construía a lo loco, el problema es que se financiaba a cualquiera y que todo el mundo pensaba que eso seguiría subiendo para siempre. Pero el problema en sí no es la construcción, al revés. Si se construye lo que se necesita, ahora aliviaría el problema. Ok, está claro. Oye, ¿qué tipo de pisos compras tú? Vale, sí, volviendo a lo que decíamos antes, yo dije en su día, ¿cómo aplico esto que se está haciendo en Estados Unidos? ¿Cómo lo traigo a España? Y empecé a ver todo tipo de activos inmobiliarios. Ya me decanté por la vivienda por un tema de financiación, por un tema de fiscalidad, por un tema de demanda, que dije aquí lo veo más claro. Y empecé a ver viviendas de todo tipo. Inicialmente empecé a ver viviendas donde dije, ostras, ¿dónde me gustaría a mí vivir? Uh-huh. Pues en mi caso, en Zaragoza, pues veía viviendas de 200, 300.000 euros en su día y decía, ostras, esta es una vivienda que a mí me gusta mucho. Pero luego hacía los números y decía, vale, aquí, ¿cuánto me sale la hipoteca? Más de 1.000 euros. ¿Por cuánto lo puedo alquilar? Más o menos por lo mismo. Digo, vale, pues esta vivienda no me deja dinero. Con esto, sí, a lo mejor puedo comprar una, pero simplemente esa vivienda se va a ir pagando y dentro de 30 años la tendré, pero no voy a poder ganar nada y además no me va a permitir escalar, no me va a permitir generar un cash flow con el que poder seguir invirtiendo. Entonces, fui viendo distintos tipos de inmuebles hasta que llegué a un tipo de inmueble económico que ahora si quieres hablamos un poco de precios de ahora, porque no va a tener sentido que te diga los de entonces, pero por resumir, es una vivienda pequeña de entre 50 y 70 metros, idealmente que tenga 3 dormitorios, aunque sean pequeños, o mínimo 2. Son pisos siempre o casi siempre sin ascensor, porque eso hace que el inmueble sea bastante más económico y sin embargo el alquiler no haya tanta diferencia. En una misma calle con ascensor o sin ascensor no hay tanta diferencia. Aunque el inquilino lo pueda valorar, no lo paga. Por lo tanto, si miramos los números como inversor, no sale muy a cuenta el invertir en un piso con ascensor. Y lo que sí que me fijo es que, a pesar de que esté en un barrio trabajador, en un barrio de toda la vida, que no sea una calle o un bloque, una finca peligrosa. O sea, que no haya problemas de convivencia, que no haya un piso ocupado en tu portal, en fin, que haya un ambiente de normalidad. Una finca cuidada. Puede ser humilde, pero cuidada. Y luego que le doy bastante importancia a que el piso sea idealmente exterior y con buena distribución. Con buena distribución me refiero a que no haya cosas raras, okay. que no haya muchísimo pasillo, en fin, que cuando tú entres al inmueble tenga sentido cómo está distribuido y que no haya cosas raras. Yo me he encontrado cosas muy raras, por ejemplo, que pues habitaciones sin ventana o habitaciones que la ventana da al rellano, no sé, cosas raras de pisos antiguos que no tienen sentido. Que el baño esté fuera de la vivienda, que esté en la galería, que eso se llevaba mucho antes, pues esas cosas no. Y principalmente eso, verlo con ojos de inversor, hacer los números y no tanto enamorarte del inmueble que te guste a ti para vivir tú, porque eso hay que tenerlo claro, realmente no vas a vivir tú y creo que muchas veces tenemos prejuicios. De hecho, suele ser interesante comprar en una ciudad que no conoces, porque ahí tú te quitas los prejuicios y normalmente vas a invertir mejor que alguien que dice, no, en ese barrio no, que porque es muy malo y tal y cual. Y probablemente esa persona no ha estado nunca allí y está hablando de lo que su padre le dijo hace 30 años y no sabe cómo está el barrio ahora. ¿Y cómo llegaste tú a esa fórmula, ¿no? Pues esa es tu fórmula ganadora que nos acabas de desvelar aquí. Pero claro, cuando uno empieza... Mira, a mí me pasó que estuve invirtiendo en un buy and flip, que me fue bien. Lo que pasa es que tenía que seleccionar, ellos tenían 30, 40 activos, y tú decías, pongo tanto acá, tanto acá, tanto acá. Y yo, claro, la primera vez lo hice con un amigo que sabía de eso, uh-huh. Y a la segunda, tercera, que mi amigo no estaba, yo decía, pues que yo no sé en cuál meter.
¿Sabes? Entonces, ¿cómo llegaste tú a esa fórmula que nos acabas de describir de que esos son los pisos? ¿Eso fue ensayo y error o Sí. alguien te enseñó? O sea, inicialmente el primer inmueble o los primeros inmuebles, yo, como te decía, me enfoqué mucho en los números. Entonces dije, tiene que ser un inmueble suficientemente económico y sobre todo suficientemente rentable como para que se cumpla esa norma de que los ingresos, oye, que la cuota de hipoteca no pese más de la mitad, idealmente en torno al 30-35%, para que a mí me deje un margen suficiente. Entonces, fui bajando la calidad del inmueble hasta llegar a un límite. Yo no compro tampoco los peores pisos del mercado, hay mucho peores. Y hay pisos destrozados, y hay pisos ocupados, y hay pisos mucho peores. O sea, yo me quedo en lo mínimo con lo que estoy cómodo para que me dé suficiente rentabilidad. Okay. Entonces fue un tema puramente de números, de a ver cómo encuentro el inmueble con el que esté cómodo y que den los números. ¿Y cómo es el perfil de la persona a la cual se lo alquilas? Trabajadores con ingresos medio bajos, la mayoría inmigrantes, la mayoría de fuera de España, lo cual te diría que casi es mejor perfil. O sea, tampoco quiero decir que el español sea... Aquí estamos objetivos. O sea, objetivamente a ti te ha funcionado ese perfil. Sí, a mí objetivamente... A ti igual ya te van a venir a buscar los del gobierno por lo de los pisos, ¿no? Por usurero, no por decir esto, no te preocupes. Ya te tienen en la lista seguro. No, pero que hay gente que dice, ostras, a ver a quién se lo voy a alquilar y no, si es de esta nacionalidad, no. Yo, insisto, fuera prejuicios, tanto en el tipo del inmueble, como en el barrio, como en el inquilino. Oye, o sea, valorémoslo todo de forma, como dices, objetiva. Y luego, oye, también hay un seguro de impago, hay unos filtros. Entonces, oye, no le veo mayor problema. Ya te digo, suelen ser, en mi caso, me enfoco más en familias. Tengo conocidos o gente que dice, oye, yo familias no quiero porque me da miedo. Eso es otro de los problemas de la regulación, que según cómo se articula, pues creas unos incentivos. Uno de ellos es eso. En mi caso, yo estoy cómodo con familias, pero hay gente que no. Hay gente que específicamente, precisamente por esta regulación, dice, yo solo quiero hombres, porque una mujer se puede quedar embarazada. Fíjate hasta qué punto llega. Y eso lo crean los políticos con sus incentivos, que tienen que, ojalá vean esto y vean que, oye, al final sí, puedes poner las normas, pero cuidado porque estás determinando los incentivos. Claro. Oye, ahora que entramos aquí en este terreno pantanoso, vamos a entrar y salir rápido, ¿no? Pero una realidad es que tú eres el peor enemigo público número 1 de la narrativa dominante en el gobierno actual de España, ¿no? O sea, tienes 20 pisos, haces renta, como eres rentista, como dicen, ¿no? Casi que parásito social, ¿no? O sea, no es que yo lo crea, ni seguramente nadie que escuche este podcast lo crea, pero es la narrativa que está empujando el gobierno. Entonces, ¿tú eso es un tema que te preocupa, te quita el sueño, te da igual? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo intento siempre ponerme en la piel del otro, y de verdad que intento entender de dónde viene ese pensamiento, pero cuando lo pienso de forma objetiva, digo, vamos a ver, si el problema, estamos de acuerdo que hay un problema de alquiler, que hay pocas viviendas en el mercado. Pues ostras, yo creo que los inversores, que ojo, que son personas normales, o sea, son la mayoría de inversores, de caseros en España, son pequeños propietarios que tienen 1, 2, 3 inmuebles, o sea, no son esa imagen de los fondos buitre, de las grandes empresas, de los grandes tenedores. Esa no es la realidad. Entonces es alguien que, oye, que con su esfuerzo compró su piso de soltero y ahora tiene una familia y lo alquila. Es alguien que ha heredado un piso y lo pone en el mercado. Esa es la realidad del mercado. Entonces, que esas personas pongan un piso más en el mercado realmente debería ser visto como algo bueno, porque un piso más en oferta, lo que hemos dicho, oferta y demanda. Si ponemos un piso más en oferta, eso alivia el problema y hace que los alquileres no suban tanto. Entonces, criticar a personas que lo que hacen es arriesgarse
porque lo que hacen es dedicar tiempo, como has dicho, que hay mucha gente que no quiere dedicar tiempo. Al final, yo, cuando he hecho la mayoría de inversiones, cuando yo trabajaba por cuenta ajena, pues en mi tiempo libre, o sea, mientras otros estaban bebiendo, divirtiéndose y viajando, yo estaba trabajando el sábado, el domingo, viendo inmuebles y pensando en todo esto. Entonces, lo han hecho con su esfuerzo, han arriesgado dinero, se han hipotecado, algo que a mucha gente le daría miedo, le daría alergia, se están hipotecando, están luchando contra toda esa regulación, están generando una barbaridad de impuestos. Ese inmueble que te he dicho antes de 100.000 euros, durante la vida que está alquilado, va a generar mucho más de 100.000 euros en impuestos. Para empezar, en cuanto compras, pagas un ITP que puede llegar hasta el 10% del valor del inmueble. Estás generando economía por todos los sitios, con el agente inmobiliario, con el banco, con el reformista, con los seguros. O sea, estás generando una cantidad de negocio que genera, por un lado, trabajo y por otro lado, impuestos, brutal. Entonces, a mí, que se critique eso, pues, no lo sé, no lo entiendo. Y de verdad que intento ponerme en la piel de la persona, pero... O sea, de la persona que puede criticar esto, pero es que no lo acabo de entender. Está clarísimo. Oye, vamos a hacer ahora un rápido. Te voy a presentar distintas opciones de inversión de real estate y tú me dices si te gustan o no te gustan, por qué sí y por qué no. Vale. Pero es así como un... Así rápido. Entonces, la primera, mira, la que invertaba yo, Buy and Flip. Para el que no conoce, Buy and Flip son empresas que se dedican a comprar pisos, los remodelan y los venden. Y tratan de hacerlo bastante rápido. Y buscan gente como yo, que somos inversores, que les damos dinero para... Ellos tienen 30 activos y tú dices, bueno, yo meto en este. ¿Qué te parece esa inversión? Me gusta, me parece algo pasivo, que es un negocio que funciona precisamente porque hace falta rehabilitar o reconvertir. También se están reconvirtiendo locales en vivienda, entonces hace falta gente que tenga los incentivos para hacer eso y que se financien con inversores. Me parece muy buen negocio. Perfecto. Juntarnos entre varios, comprar un terreno y hacer un desarrollo residencial. Vale. Un edificio, unas casitas, etcétera, etcétera. A mí me lo han propuesto bastantes veces y siempre me ha dado bastante alergia a eso por el tema de la burocracia, por el tema de que no controlo tiempos. No quiero depender de un concejal, no quiero depender de la administración. Cuanto menos dependa de ellos, mejor. Porque hay mucha tramitación de permisos en estas cosas. O sea, no soy experto en promoción, pero sí. O sea, por lo que me ha comentado amigos que se dedican a ello, sí. Y luego, lo que me dicen, no sé si es cierto, es que los márgenes que no son tan altos. Para el riesgo y para el tiempo que va a llevar el tener eso acabado, a mí no me compensa. Veo más el flip. Vale. El comprar un inmueble, reformarlo y venderlo. Veo más eso que ponerme a levantar algo desde cero. Perfecto. Quizá algo más pasivo, no sé, Urbanitae. ¿Conoce Urbanitae? Sí. Para el que no conoce, es una plataforma donde vienen los promotores y ponen proyectos y la gente puede invertir muy retail desde 500 euros. ¿Qué te parece esa opción? Bien, muy bien, es lo que comentabas. O sea, ellos se dedican a... financian también bastante a promotores o rehabilitaciones. Entonces me parece un negocio que para el que quiera tener exposición, sin evidentemente dedicar tiempo ni mucho riesgo y desde pequeñas cantidades, lo veo bien. Yo también he estado también los he entrevistado y también he hecho alguna inversión con ellos. Muy bien, muy buen tío. Oye, mira, va a ser interesante. Estuvo en este podcast hace un par de años, Bibla. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, para el que no sabe, esto, básicamente compras una casa de lujo, vacacional, muy de lujo, entre 4 y 8 personas. Entonces tú tienes... Pro indiviso. Exacto. Tú tienes en propiedad un cuarto, un octavo de la casa y puedes utilizarla determinada cantidad de veces al año. ¿Qué te parece ese modelo? Me parece brillante. Es verdad que seguramente estamos ahí pensando en otro tipo de inversión. Ahí no vas a generar rentas, pero para el que se lo pueda permitir y diga, oye, quiero tener un inmueble pues de lujo, creo que han entrado hace poco en Madrid además, me parece top. Yo no lo veo por mi modelo inversor, porque ahí sería más para disfrutarlo tú o para monetizar en el futuro con la revalorización. Entonces yo no lo veo por esa parte, porque voy a tener que poner ahí un dinero que además
Dudo que el banco en un Proindiviso te financie, no lo sé, no estoy seguro, pero dudo que te financie. Pero vamos, lo veo brillante. O sea, me gusta mucho el modelo. Ahora bien, no lo veo para el inversor que quiera generar rentas. Estimo por donde estás yendo que tú pensarás que una segunda vivienda vacacional no es una buena inversión. Yo siempre, a mí me gusta ir a hoteles aparte, ¿no? Entonces, Sí. mi mujer y yo nos gusta ir a hoteles y tal, pero lo de comprarse una casita en la playa, en Málaga, que está tan caro, o en Formentera, tú no lo ves. Yo no lo veo nada porque generalmente al final vas a acabar yendo pocos días al año, por mucho que ahora lo compres con la ilusión y todo. Luego la realidad es que no vas a ir tantos días al año, que vas a tener unos gastos de mantenimiento, en fin, vas a tener una serie de gastos cuando ese dinero, el coste de oportunidad, ¿no? Te podría estar rindiendo mucho más, ni siquiera en inmuebles, en un fondo indexado, en otro tipo de activo. Y si realmente calculas bien cuánto te sale la noche en tu inmueble, verás que te sale por 300, 400, 500 euros y dices, vamos a ver, no tiene ningún sentido. Me puedo ir al mejor hotel de la ciudad. Un hotel muy bueno y 400 euros y vamos. Y además no tienes no tienes la obligación de ir allí porque, claro, hay que amortizarlo y tal. Te puedes ir donde quieras. Entonces yo soy mucho más de, por un lado, las inversiones, por otro lado, tu vida, tus caprichos, tus viajes, lo que quieras. Pero creo que también hay gente que se juega un poco trampas al solitario. Sí. Dice, no, y esto, bueno, lo alquilaré unos días en Airbnb, luego iré yo, y al final no acaba siendo ni una inversión rentable ni un inmueble que disfrutes. Oye, ahora escucho mucho, y de hecho estaba justo escuchando el último podcast de ITNIC, Camino para acá. Se oye mucho de hoteles, ¿no? Parece que hay como, ¿cómo se llama? Una gallina de los huevos de oro, que es edificios que tienen licencia de hotel. Se los compran, los remodelan, todo el mundo los busca. Inclusive hablaba una persona, que no me acuerdo, que compraba hoteles en ciudades pequeñas, ¿no? Vale. Estaba con Gaia, se llamaba la cadena, Vale. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos temas de los hoteles? ¿Por qué es tan buen negocio? ¿Lo conoces un poco? Sinceramente, no. O sea, te hablaría un poco sin conocer. O sea, yo siempre me he enfocado en viviendas sencillas. O sea, no... Por lo menos hasta ahora estoy abierto, ¿eh? O sea, ojalá en unos años pues poder tener un pequeño hotel y aprender de todo eso. Que es a mí también lo que me gusta del mercado inmobiliario, que hay tantas opciones que siempre puedes seguir aprendiendo y además todo va cambiando. Pero no sé, no es que no te sé decir. Vale. Pero a ti no se te ocurrió montar un fondo, o sea, con ese track record que tienes de 20 pisos, o sea, montar un fondo, tener unos LPs, y en vez de 20 tener 350? Sí, alguna vez me ha pasado por la cabeza y he tenido incluso propuestas porque realmente podría, por los años que llevo en redes, seguidores, etcétera, pero es algo que me da mucha alergia. O sea, el manejar, una cosa es explicar cómo lo hago y sí, dar los trucos, por así decirlo, dar el conocimiento. A mí me gusta decir dar la caña y enseñar a pescar. Y otra cosa es pedir el dinero a la gente y manejarlo. A mí eso, sinceramente, me da bastante miedo. Por supuesto que sería una experiencia chulísima, pero o sea, a veces pienso, ¿por qué empecé con todo esto, no? Y digo, también era para estar más tranquilo. Entonces, tengo que ver bien dónde meterme, porque al final luego todo es un compromiso y una responsabilidad. Entonces, hasta ahora, no sé si cambiará en el futuro, pero no llevo idea de hacerlo porque me da bastante miedo el gestionar dinero de gente y el tener esa responsabilidad. Bueno, eres joven, pero en 5 o 6 años se te puede poner cara de gestor de fondo. Bueno, quién sabe. Te puedes asociar con François, mira. Puede ser. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poquito de tu faceta de creador de contenido. Muy bien. Tú creas contenido en torno a esto, ¿no? O sea, esto que nos estás contando aquí, tú estás aquí dándole. Cuéntanos un poco qué haces, cómo llegas a eso, cuál es el objetivo. No sé si es un negocio o si es un hobby. Sí, las dos cosas. Mira, yo llego al mundo de las redes de una manera un poco extraña en 2015, porque yo ahí acababa de salir del mundo de la bolsa y todo esto. Y ahí me fui a viajar por el mundo y dije, bueno, para cerrar esta etapa financiera, quiero escribir una guía para mis amigos, explicándoles en 100 páginas lo que tienen que hacer con
con su dinero para estar tranquilos, ya ni siquiera con la rentabilidad de su dinero, sino para que se puedan jubilar sin depender de la pensión del Estado. Entonces hice una guía, le explicaba principalmente cómo tenían que invertir cada mes en fondos indexados. En ese momento todavía no existía Indexa. Y dije, ostras, pues me ha quedado un manual que yo creo que está bien. Y oye, si además de ayudar a mis 50 amigos, pues le puede ayudar a más gente, genial. Entonces lo subí a Amazon, le puse un título llamativo, que era Independízate de Papá Estado, y lo subí a Amazon. Y bueno, sin mucha expectativa, el libro pues lo empezaron a recomendar, me empezaron a sacar en blogs, me empezaron a sacar en periódicos, y la bola fue creciendo, la gente lo fue recomendando, y en ese momento pues simplemente era un hobby. Yo tenía ese libro donde lo explicaba, a raíz de ahí monté un blog donde hablaba pues, de finanzas personales, de fondos indexados, etc. Cuando empecé a comprar inmuebles también lo empecé a contar ahí y vi que había pues, mucho interés en aprender a invertir en inmuebles. Y entonces, ya luego en 2019, lancé Libertad Inmobiliaria, que ya es una formación, luego también con podcast, con vídeos de YouTube, en fin, todas las redes ya que vinieron después, Instagram, no sé, todo, el correo. Entonces, pues poco a poco se fue profesionalizando hasta que ya hace unos años, o sea, yo todo esto lo hacía en paralelo a mi trabajo. Ahí vivía en Chile, estuve en Chile, en México, luego volví a España y, de hecho, durante unos años lo estuve compatibilizando hasta que ya pues el volumen ya de trabajo era tan grande que ya desde hace 4 o 5 años me dedico en exclusiva pues, a la inversión y a la divulgación y a la formación. ¿Esto cómo se monetiza, la divulgación? Bueno, por un lado, en mi caso, pues inicialmente fueron los libros con royalties, las regalías que te puede ir dando Amazon, que está bastante interesante porque cualquiera puede publicar un libro en Amazon. Lo puedes autopublicar, no necesitas una editorial, tú lo subes a Amazon y en 24 horas lo puedes estar vendiendo. Luego, pues a nivel de redes, tienes YouTube, que por un lado te paga por visualizaciones. Sí. Y luego pues puedes tener sponsors. Yo, en concreto, yo no tengo sponsors como tal en los vídeos. ¿Qué más? Luego puedes tener afiliaciones, como en mi caso sí que he tenido a Indexa desde hace muchos años. Pues eso funciona. Pero eso significa que gente, a raíz de oír tus podcasts, toca un botón y se va a Indexa. Exacto. Bueno, en realidad en los podcasts no, porque en los podcasts hablo de inversión inmobiliaria. Pero yo lo hago más desde la parte del blog. Perfecto. O vídeos de YouTube. Y oye, pues yo digo cómo invierto. Pues yo invierto en fondos indexados. Yo invierto con Indexa desde 2016. Muestro mis números, explico. Y abiertamente, o sea, honestamente, se dice, oye, si tú entras por aquí vas a tener una ventaja porque vas a tener comisiones gratis durante el primer año y yo voy a tener también un beneficio. Entonces eso sería otra. ¿Y qué más? Bueno, y luego está la formación, que la formación pues es un pago para cada vez que alguien entra a la comunidad y pues es un negocio de... Repítenos cómo se llama para que la gente pueda buscarte. ¿El qué? ¿Libertad Inmobiliaria? Libertad Inmobiliaria, sí. Ok. En YouTube y en Spotify. Eso es. Ok, perfecto, muy bien. Pues ahí está. Oye, Carlos, muchas gracias por venir. Un placer. Teníamos ganas de hablar de bienes raíces o de real estate en este podcast, nunca habíamos hablado. Así que bueno, ya nos has abierto el apetito. Traeremos más invitados. Genial. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 10 años, cuando ya tengas cara de gestor de fondo inmobiliario, ¿qué tiene que haber pasado en tu vida para que tú consideres que has tenido éxito? Es buena pregunta. Yo te diría que la definición de éxito para mí es poder hacer con mi tiempo lo que quiera el 80% del tiempo. O sea, soy consciente de que el 20% del tiempo va a haber cosas que no me apetezcan, va a haber compromisos que tenga que hacer, pero por lo menos que cuando yo cada día me acueste diga, oye, pues de estas 15 o 16 horas que he estado despierto, pues prácticamente todas he hecho lo que quería hacer. Y si no, ir cambiándolo. Así que
Yo te diría que algo así. Cada vez tengo menos objetivos de, ostras, pues quiero conseguir esto, quiero conseguir tanto dinero, tantos seguidores o quiero conseguir esto, sino más bien ir viendo y sobre todo que lo que haga con mi tiempo tenga sentido.